Ya. ¿Me confirma que se ve la pantalla, por favor? Chicos. Bueno. Bueno, como les comenté, vamos a ver diencéfalo en su asesoría 9. ¿Qué tenemos acá? El encéfalo se va a encontrar entre ambos hemisferios cerebrales, ¿sí? Para que se ubiquen, está en el medio, en la línea media, entre ambos hemisferios cerebrales. Bueno, nos comentan también que embriológicamente es un derivado del prosencéfalo, ¿sí? Recuerden que teníamos tesencéfalo, melencéfalo, prosencéfalo, ¿ok? Prosencéfalo. Y va a estar constituido por estructuras alrededor del tercer ventrículo, el cual vamos a ver ahora también, ¿ok? Entonces, vamos a tener sus límites, ¿sí? Eh, Como límite anterior, vamos a tener al quiasma óptico, ¿ok? ¿Recuerdan el quiasma óptico cuando vimos endocráneo? ¿Ok? Tenemos el quiasma óptico y al agujero de Monroe, ¿ok? El agujero de Monroe que es el hueco que vemos por acá. Como límite superior, vamos a tener al techo del tercer ventrículo, ¿ok? Que no es esto de rojo, ¿ok? Esto de rojo es un vasito, es, digamos, una estructura que vendría a estar por acá. Recuerden que estamos hablando de hemisferios cerebrales, ¿ok? El diencéfalo va a estar en la mitad, ¿no? Por acá. Entonces, encima de esto va a estar el tercer ventrículo, ¿ok? Entonces es el techito del tercer ventrículo, como límite superior. ¿Ok? De manera lateral vamos a tener a la cara interna, el brazo posterior de la cápsula interna, la cola, el núcleo caudado y la estría terminal. ¿Ok? De todo esto hablamos la semana pasada. Medialmente vamos a tener el tercer ventrículo, ¿ok? De manera medial, esto igual no se ve en la imagen. Y hacia posterior vamos a tener a la comisura blanca posterior, ¿ok? Comisura blanca posterior y a los cuerpos mamilares, ¿ok? Se traza una línea entre estos dos, una línea imaginaria, la cual va a formar nuestro límite posterior, ¿sí? Por último, como límite inferior, vamos a tener que va desde el quiasma óptico, va por el infundíbulo, el tuber cinerum y los cuerpos mamilares, ¿ok? Todo este recorrido, cuerpos mamilares, tuber, infundíbulo, quiasma óptico, ¿ok? Ahora, el tálamo va a tener distintas partes, ¿ok? Pero para que sepan a manera de teoría, es el núcleo más voluminoso del sistema nervioso. Recuerden que ya habíamos hablado de los núcleos de la base. Este va a ser el núcleo más grande de todos. ¿Ok? Es el más voluminoso del sistema nervioso. Tiene una longitud de 4 centímetros, ancho de 3, altura de 2,8. Esto es netamente teórico. Nadie te va a preguntar de qué tamaño es. Pero como dato, está. ¿Ok? Va a tener dos extremos. Un extremo anterior, ¿ok? Anterior. Y un extremo posterior. El extremo anterior se va a corresponder, como está acá de color amarillo, con el tubérculo anterior del tálamo, ¿ok? Tubérculo anterior del tálamo relacionado con el agujero de Monroe que vimos que estaba por acá, ¿ok? Relacionado con el agujero de Monroe. Y el extremo posterior se va a corresponder con el pulvinar, ¿ok? El pulvinar. Ya vamos a ver también qué es el pulvinar. Ahora, va a tener cuatro caras, ¿sí? Una cara superior, que es el estrato zonal talámico. ¿Ok? Cara superior, estrato zonal talámico. Una cara inferior, por donde hay un surco. Si ven esta línea acá, ¿ok? Es un surco. El surco hipotalámico, porque está debajo del tálamo. Entonces, hipotalámico, sencillo. ¿Ok? Este surco hipotalámico lo va a separar del rostro caudal del hipotálamo y del subtálamo. ¿Ok? Sencillo por ahí. Luego tenemos una cara lateral, que bueno, por esta imagen no se ve, pero en su cara lateral va a estar relacionado con el núcleo caudado, ¿ok? Que también lo vimos. Recuerdan que en la imagen les mencioné que estaba, digamos,
el tálamo por acá y el caudado se veía su colita. No tengo la imagen ahorita, pero era, a ver, ah, puntero. Un momento, disculpen. A ver, recuerdan que era así, línea media, los ventrículos laterales más o menos por acá. Disculpen que dibujo feo, pero ya, más o menos así, ¿no? Entonces, este es un hemisferio y este es otro. Les había dicho que con los ventrículos laterales va a tener relación la cabeza del caudado, ¿no? De ahí venía núcleo lenticular, tal, y acá estaba el tálamo, ¿no? Acá estaba el tálamo y con el tálamo por acá estaba la colita del caudado, ¿sí? No sé si más o menos recuerdan así a grosso modo. Entonces, acá nos dicen lo mismo, ¿no? Que la cara lateral se va a relacionar con el núcleo caudado, ¿ok? Cara lateral relacionada con el núcleo caudado. Entre ambos se encuentra la estría terminal, donde se asienta la vena tálamo estriada, ¿ok? La que está por acá, ¿ok? Estría terminal, vena tálamo estriada, la azulita de acá. Ahora, en su cara medial se va a encontrar el tercer ventrículo, ¿ok? En su cara medial se encuentra el tercer ventrículo, digamos por acá. Ok, tercer ventrículo, y en este nivel se encuentra una comisura gris intertalámica. ¿Sí? Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Ya. Entonces, vamos a ver que el tálamo va a estar compuesto en realidad por 7 grupos nucleares. Ok, en estos 7 grupos nucleares en realidad hay 60 núcleos. Esto sí es dato importante, ok, 7 grupos nucleares, se lo pueden preguntar. Además, va a tener una lámina medular interna, ¿ok? Que va a dividir al tálamo en un grupo nuclear anterior, nuclear lateral y nuclear medial, ¿ok? Medular interna o medial, es la que está acá, ¿sí? Este va a ser el anterior, este va a ser el medial y este va a ser el lateral, ¿ok? Vamos a ir viendo cada uno de estos. La lámina medular externa o lateral, esta imagen es de Netter, ¿ok? En Netter lo van a encontrar de esta forma. Bueno, lámina medular externa va a separar lo que sería el núcleo lateral del núcleo reticular. ¿Ok? La de acá. Lámina medular lateral o lámina medular externa. Ven que por acá está el núcleo reticular que mencionan y este rojito es el grupo nuclear lateral. Ahora, el grupo nuclear anterior vamos a tener al núcleo dorsal, al medial y al ventral, ¿ok? En la imagen no lo señalan, solamente te ponen anterior, pero bueno, en orden, ¿no? Si esto es anterior, podemos decir que es ventral, entonces sería ventral, medial y dorsal al final, ¿ok? Lo más posterior. Luego tenemos al nuclear medial, ¿ok? De color azul acá, nuclear medial, donde vamos a tener al núcleo dorso-mediano. ¿Ok? Núcleo dorsomediano. Luego la línea media, ¿ok? Acá donde dice mediano, en la línea media tenemos al grupo nuclear de la línea media, donde podemos encontrar al paraventricular anterior y posterior, al romboidal y al de unión. Ahí hemos visto 3 grupos. Vamos con el cuarto grupo. El cuarto grupo va a ser el más grande, como podemos apreciar de color rojo, ¿ok? El grupo más grande de todos. Grupo nuclear lateral. Este se va a dividir en nuclear ventrolateral, ¿ok? Ventrolateral, que sería esto, ¿sí? Ventrolateral, el cual vamos a tener ventral anterior, ventral lateral y el ventral posterior. Este ventral posterior se va a dividir a su vez, como pueden ver acá, en 3, ¿ok? Ventro postero lateral, ventro postero medial y el ventral
ventral de intermedio, si no me equivoco. ¿Ok? Acá está, ventral intermedio. ¿Sí? Son tres grupos ahí. Por último, el dorso lateral es este de acá. ¿Ok? El más grande de todos, el de acá, el más posterior. El núcleo dorsal, núcleo dorso lateral, vamos a tener acá lo que sería el más importante, que es el pulvinar. ¿Ok? El pulvinar. Pero también está el núcleo dorsolateral como tal y el núcleo posterolateral. ¿Sí? Ahora, hasta acá, ¿todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Algo para repetir? Ya. Igual, eso sí, por ejemplo, el dorso lateral no lo señalé, está acá, dorso lateral, posterolateral acá y el pulvinar. ¿Ok? Pulvinar, recuerden, dentro del grupo nuclear dorso lateral. El más importante va a ser el pulvinar, ya que es el más grande de todos. Y bueno, además porque tiene estos dos cositas que lo van a estudiar y se va a repetir muchísimo, ¿ok? Cuerpo geniculado lateral y cuerpo geniculado medial, ¿ok? Van a estar en relación al pulvinar. Eso lo vamos a ver ahora. Bueno, hasta ahí, cuarto grupo. El quinto grupo son los intralaminares. Se llaman intralaminares porque van a estar en el interior de la lámina, en este caso medular interna o medular medial. ¿Ok? Vamos a tener en este caso, el más grande va a ser el centro mediano, pero además tenemos al paracentral, parafascicular, central medial y lateral, que no están señalizados en esta imagen, pero que sepan que va a estar en toda esta extensión. ¿Ok? En toda la lámina medular interna o lámina medular medial, depende de la literatura que utilicen. Como sexto grupo tenemos a los cuerpos geniculados, ya se los mencioné, lateral y medial. ¿Ok? Lateral y medial. Como se observa, como les mencioné, van a estar en relación al pulvinar. ¿Sí? Por último, séptimo grupo, el núcleo reticular. De acá al verdecito. ¿Sí? Núcleo reticular, que se encuentra entre la lámina medular externa y la cápsula interna. ¿Por qué entre la cápsula interna? Porque acá en este dibujito yo les había comentado que esto era cápsula interna, que esto era, a ver, ¿cómo se llama esto? Si se ubican, más o menos, ¿no? Una idea. Ya, bueno. Recuerden que la cápsula interna tenía un brazo anterior, una rodilla, ¿no? Entonces, todo esto es su cápsula interna y ahí estaríamos hablando de repente de un brazo posterior, algo por el estilo, ¿ok? Más o menos para que integren la información, ¿ok? Entonces ya vimos los 7 núcleos. Ahora vamos a describir la importancia de cada uno. Hasta acá no hay preguntas, ¿no? Si se ubican los núcleos del tálamo, eso siempre se pregunta. Es importante el tálamo, es muy importante. Bueno. Entonces, vamos a ver ahora sus funciones, ¿ok? Empezamos con el grupo nuclear anterior. Este, recuerden que es el que está acá, el de amarillito. Va a tener conexiones con el núcleo dorso mediano, ¿ok? Vean la flechita, conexiones con el núcleo dorso mediano, con el grupo nuclear lateral y con el grupo nuclear anterior del otro tálamo. Recuerden que son dos, ¿sí? Son dos, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Entonces, tiene relación con el dorso mediano, con el grupo nuclear lateral y con el grupo anterior del otro tálamo, ¿ok? Del tálamo contralateral. Va a tener aferencias. Recuerden que aferencias es todo lo que recibe y eferencia es todo lo que lleva, ¿ok? Eferencia recibe, aferencia lleva, ¿ok? Entonces, como aferencia va a recibir información desde el cuerpo mamilar, del hipotálamo, a través del fascículo mamilo-talámico, ¿ok? Desde el cuerpo mamilar, mamilo, al tálamo, talámico, sencillo. Desde las áreas 32, 24, 23 y 31, ¿ok?
que están por acá. Siempre cuando vean áreas y números, recuerden áreas de Brodmann, ¿ok? Por eso es importante que se sepan las áreas de Brodmann. Eh, no se las van a aprender tanto de memoria, creo, pero al menos las más importantes tienen que resaltarlas, ¿sí? Porque son muchísimas, entonces no creo que se lleguen a aprender todos. Yo no me las sé todas, pero las más importantes tienen que sabérselas, ¿ok? Ahora, eferencias, fibras, tálamo, corticales. El nombre también te puede decir si es eferencia o aferencia, ¿ok? En este caso, si estamos hablando de tálamo, la información sale de tálamo, ¿no? Es una eferencia, sale de tálamo. Tálamo, corticales. Cortical, ¿qué es? Corteza cerebral, ¿ok? Corteza cerebral. Entonces, va a estar relacionado con el hipocampo. El hipocampo viene a ser el sistema límbico. Recuerden que les había dicho sistema límbico, emociones, ¿ok? Sistema límbico, emociones. Relaciónenlo siempre de esa forma. Se va a formar el circuito de Papez y va a estar relacionado con el proceso de las emociones. ¿Ven? Sistema límbico, emociones, ¿ok? Y memoria. Papez es memoria, ¿ok? Cuando vean Papez es memoria. Ese es grupo 1, ¿ok? Grupo 2 es el nuclear medial, ¿ok? Nuclear medial, acá de color azulito, va a recibir en este caso aferencias de la amígdala y va a tener relación recíproca con el hipotálamo, ¿no? Es decir, que envía y recibe información del hipotálamo, ¿ok? Y además tiene conexiones con el área 32 y área 47, que son el lóbulo prefrontal, ¿ok? Área 32 y área 47, lóbulo prefrontal. Va a estar relacionada igual con el sistema límbico, va a participar en la percepción subjetiva de las emociones, ¿ok? ¿Ven? Límbico, emociones, lo van a ver siempre de ese lado, ¿sí? Va a participar en aferencias viscerales, olfativas, somáticas, nivel cognitivo, ¿ok? Cognitivo, aprendizaje. Tiene que ver con el pensamiento, el juicio y el estado de ánimo. No recuerdo si es en la clase pasada o la antepasada, pero les dije prefrontal es cognición, ¿ok? Los lóbulos, les había comentado, tienen que aprenderlos también por funciones. Así como les dije que occipital es visión y tal, que sepan también que el prefrontal específicamente se va a encargar de la cognición, ¿ok? Nivel cognitivo. Entonces, si te dice que tiene aferencias con el prefrontal, ¿no? Como nos dicen acá, con el lóbulo prefrontal, ya tienes que pensar en que va a estar asociado a nivel cognitivo. Si te dicen amígdala, que tiene que ver, tiene que ver con sistema límbico, tienes que ver emociones, ¿ok? Para que no se aprendan tanto de memoria y aprendan a relacionar las cosas. Entonces, bueno, una lesión en este nivel va a dar una alteración de la conducta. ¿Por qué? Porque si se afecta tu cognición, tu pensamiento, el juicio y demás cosas, obviamente tu conducta va a estar afectada, tu personalidad va a estar afectada, ¿ok? Cerramos con eso. Grupo nuclear medial, ¿ok? Ya terminamos con el núcleo 2. Ahora, para ver el grupo nuclear de la línea media o grupo 3, vamos a recordar que es el paraventricular anterior y posterior, el romboidal y de unión, ¿ok? Estos van a recibir aferencias desde la formación reticular y desde el sistema límbico, ¿ok? Bueno, este va a ser poco desarrollado en el humano, parece, no está comprobado, parece estar relacionado con funciones de alerta y respuesta emocional, de nuevo emocional, rápida con fines de supervivencia y defensa. ¿Ok? Sencillo. Grupo 4, nuclear lateral. Tenemos al ventral anterior que va a recibir aferencias de la parte compacta de la sustancia negra. ¿Ok? Eh, Acá está. ¿Ok? Sustancia negra, parte compacta. Aferencia. ¿Ven que la flechita acá llega? ¿Con qué llega la información? ¿Ok? Recibe aferencias desde la parte compacta de la sustancia negra y es dopaminérgica. Dopaminérgica. ¿Ok? Además recibe aferencia también desde el globo pálido y es GABAérgica. ¿Ok? GABAérgica. Va a tener relación recíproca, es decir, que la información va y viene desde el área premotora,
6 y 8, ¿ok? Área premotora 6 y 8 en los núcleos, perdón, de los núcleos intralaminares y también del núcleo reticular, ¿ok? Es decir, que va a enviar y recibir información de premotora, de intralaminares y del núcleo reticular, de los tres, ¿ok? Ya. Estoy, claro, motora primaria es importante, motora secundaria, es importante sensitiva primaria, sensitiva secundaria, área visual. Esas son las más importantes de Brodmann que pueden aprenderse, ¿sí? La de Broca, la de Wernicke, lo van a ver los numeritos siempre. La función de esto, si estamos hablando de área motora, área premotora, evidentemente, su función, procesamiento de la información motora. ¿Ok? Procesamiento y la información motora. Va a estar relacionado con el control extrapiramidal del movimiento, que es la coordinación del movimiento. Extrapiramidal son vías, ¿ok? Son vías. Vamos a ver que hay una vía extrapiramidal y una vía piramidal. No sé si ya lo han visto en teoría, pero acá creo que lo vemos la siguiente asesoría, si no mal recuerdo. Pero ahí se ve toda la estructura directa e indirecta, ¿ok? Em, Ya, es coordinación del movimiento, ¿ok? En la enfermedad de Parkinson se ha visto que la estimulación de este núcleo empeora el cuadro y la destrucción de este núcleo puede mejorarlo, ¿ok? En el Parkinson obviamente hay una descoordinación de movimiento, por eso nos dice este dato, ¿ok? ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? Estoy yendo muy rápido, todo claro, todo bien, todo mal. Bueno, seguimos entonces. Estábamos con nuclear lateral, núcleo ventral anterior. Ahora vamos a ver el ventral lateral, ¿ok? El de acá. Ventral lateral, que va a estar relacionado con el cerebelo. Relacionado con el cerebelo, ¿ok? El cerebelo, bueno, va a tener dos vías. A través del núcleo dentado, el núcleo dentado es un núcleo del cerebelo, ¿ok? Que está por acá, ¿ok? Este que tiene forma de sierrita es el núcleo dentado, ¿ok? Forma de sierrita, dentado. Es parte del neocerebelo, ¿ok? Y este va a ir al pedúnculo cerebeloso superior, decusa, es decir, que la información va a cruzar, ¿ok? Cruza la información y se va a la parte superior del núcleo rojo que pertenece al neorrubro, ¿ok? Estas son fibras dento, rubro, talámicas, ¿ok? Te dice, el nombre te dice la trayectoria, ¿sí? Dento, el núcleo dentado, rubro por el núcleo rojo y tálamo porque, bueno, va a ir al tálamo, pues, ¿no? En este caso estamos hablando del ventral lateral, ¿ok? Esa es una vía. Esto va a estar relacionado con los movimientos finos. Movimientos finos, em, escritura, por ejemplo, ¿ok? Movimientos finos. Bueno, de ahí tenemos el núcleo globoso y emboliforme. ¿Ok? El globoso es este puntito que se ve acá, ¿ok? Globoso, en la línea media, también en un núcleo del cerebelo. Y el emboliforme es el que está por acá, que tiene como, yo le digo como forma de coma, de punto y coma, ¿ok? Se pueden acordar de esa forma, ¿sí? Globoso es un puntito en la línea media, lateral al globoso va a estar el emboliforme, que tiene una forma más o menos así, ¿ok? Más o menos. Estos van a pertenecer al paleocerebelo, va a llegar en este caso a la parte inferior del núcleo rojo o paleorrubro y va a formar parte de la vía paleo, ¿ok? Por paleocerebelo, paleocerebelosa. Esta información va a ser cruzada también, ¿ok? Cruza la línea media y va por el otro lado para llegar al hemisferio contralateral, ¿sí? Va a recibir aferencias GABAérgicas del globo pálido y tiene eferencias hacia las áreas motoras 4
¿ok? Área motora primaria 4, área premotora 6 y área motora suplementaria, ¿sí? Acá está. Además, nos dicen que se va a dividir en una parte anterior y una parte posterior. Esto es muy específico, ¿ok? Muy teórico, mejor dicho. Pero para que sepan, se divide en dos partes, ¿ok? Anterior y posterior. El globo pálido va a intervenir en la parte anterior, ¿ok? Como lo ven acá. El globo pálido interviene en la parte anterior para dirigir esa información procesada previamente en el tálamo. La importancia del tálamo es que va a procesar la información que, que va llegando de todo el cuerpo, ¿ok? La mayoría de información pasa por tálamo, de tálamo a la corteza, ¿ok? En este caso, del globo pálido va a la corteza motora suplementaria, ¿sí? En cambio, desde el cerebelo, como vemos acá, desde el cerebelo interviene en la parte posterior, ¿ok? En la parte posterior y se va hacia la corteza motora, ¿ok? Este núcleo va a estar relacionado con el procesamiento de la información motora, la regulación y la coordinación de los movimientos, ¿ok? Cuando vinculen área premotora, ya vayan pensando en coordinación de movimientos, ¿sí? Para que lo relacionen. Premotora, coordinación de movimientos. Ahora, núcleo ventral posterior. En el ventral posterior, habíamos dicho, teníamos tres partes, ¿verdad? Vamos a ver ventral posteromedial, relacionado con las aferencias somáticas de la cabeza, ¿ok? De la cabeza y de la cara. El ventral posterolateral va a estar relacionado con las aferencias somáticas del cuerpo, ¿ok? Posteromedial, cabeza, cara, posterolateral, cuerpo. Y se van a dividir rostrocaudalmente en tres partes, ¿ok? Una anterior, que es propioceptiva, media, que es del tacto, y posterior o nociceptiva. Propioceptiva es el tacto grueso, ¿ok? Propioceptiva, tacto grueso, media tacto y posterior nociceptiva, por ejemplo, las vías del dolor, por ejemplo, ¿ok? Nocicepción, puede ser dolor, cosas de ese estilo. Lo que está en el hemicuerpo izquierdo, cuello, tronco y miembros izquierdos, se va a relacionar al núcleo ventral posterolateral del otro lado, ya que, como se mencionó en la diapositiva anterior, la información cruza, ¿ok? La información cruza. No viene el mismo, o sea, si yo siento algo acá, no es porque está funcionando el hemisferio izquierdo, sino que es el hemisferio derecho. Es la información de CUSA. Esas vías también las vamos a ver, ¿ok? La vía motor y sensitiva son áreas que tienen decusaciones importantes, ¿sí? Con la vía piramidal y todo eso lo vamos a ver también. Em, ya, esto vamos a tener después el fascículo de Gol y de Burdach. Esto no sé si estaba en su PPT, yo lo tenía en el mío, pero después lo sacaron, entonces lo agregué por si acaso igual, em, pero se los dejo como teoría, ¿ok? Fascículo de Gol y de Burdach se encuentra en los cordones posteriores, hablando de médula, ¿ok? Posteriores de la médula espinal. Esta vía está llevando información táctil epicrítica y propioceptiva consciente. Recuerden, les había dicho, si es posterior, si es médula, y hablamos de posterior, vamos a hablar de sensibilidad, ¿ok? Cuando es anterior, hablamos de motor. Les había comentado también que las aferencias siempre van a llegar por la posterior, ¿ok? Aferencias van a ser sensitivas y eferencias van a ser eh, motoras. En este caso nos hablan de cordones posteriores de médula, por eso es que nos dicen acá vía táctil, ¿ok? Táctil, epicrítica y propioceptiva consciente. Tenemos entonces, a manera de teoría, la vía del tacto fino o epicrítico, ¿ok? Que vamos a tener que va a ingresar una primera neurona al ganglio de la raíz posterior, ¿ok? Ganglio raquídeo, ganglio de la raíz posterior. Tiene un axón aferente que ingresa a la médula, ¿ok? Exón eferente, perdón, eferente, ingresa a la médula,
¿sí? Primera neurona, ganglio raquídeo, ganglio eferente, ingresa, sube por los cordones, ¿ok? Cordones o haces de Gol y de Burdach, ¿ok? Haces, cordones, sube por cordones, asciende al segundo núcleo a nivel del bulbo, ¿ok? Asciende a nivel del bulbo, donde está la segunda neurona, ¿ok? Que es el núcleo de Gol y de Burdach, ¿sí? Primera neurona, ganglio raquídeo. Entra médula, asciende por los haces o cordones de Gol y de Burdach, llega al bulbo, donde se encuentra su segunda neurona, núcleo de Gol y núcleo de Burdach. A esta altura, ¿ok? A esta altura, como se ve acá, decusa, cruza la información. Cruza la información y asciende contralateralmente, ¿ok? Por el denominado lemnisco medio, ¿ok? Asciende por el lemnisco medio. O en este caso acá lo han puesto como cinta de Rey media, ¿ok? Pero nosotros lo conocemos como el lemnisco medio. Asciende por el lemnisco medio hasta llegar a la tercera neurona que se encuentra en el tálamo, en el núcleo lateral ventral dorsal, ¿ok? ¿Sí? Y el tálamo, recuerden que les había comentado que toda la información va a pasar por tálamo para irse a corteza. Entonces, en este caso, se va a su cuarta neurona que se encuentra en la corteza. En este caso, en la corteza postcentral, áreas 1, 2, 3 de Brodmann. ¿Ok? Inclusive acá está mal, porque en realidad es 3, 2, 1. 3, 1, 2, perdón. ¿Ok? 3, 1, 2. Ya. Esto es medio complicadito. No sé si se entendió, si quieren que lo repitan o está claro, si está en su teoría o no está. Porque como les digo, a mí me dieron un examen, pero después creo que lo sacaron, entonces lo puse por si acaso igual, ¿no? Bueno, seguimos entonces. A ver, espérense, no está la sensibilidad regional. Chicos, ¿me pueden confirmar si esto está en su teoría, por favor? Porque de repente les estoy enseñando algo que no está y los voy a marear. No está, ok. Ya, entonces se los dejo para que lo revisen, para no marearlos con información pesadita. Pero si en caso igual quieren que los explique, me avisan por chat, ¿sí? Por interno. ¿Ok? Esta es vía tacto simple o protopático, que es la del sistema anterolateral, que sí sería importante que lo vean, y en la vía de sensibilidad trigeminal, ¿ok? Que es sencillo en realidad, pero no los quiero abrumar con información que de repente no les están enseñando y de repente no. A ver, ya, bueno, ya seguimos entonces. Bueno, vía gustativa me parece que ya lo hemos hecho igual, si no igual lo vamos a ver cuando veamos sentidos. Para no repetirlo, lo dejo ahí, ¿ok? Las vías queda pendiente, ¿sí? Si gustan, me avisan y yo se los explico, pero no los quiero marear, entonces lo dejo por ahí ahora. Bueno, seguimos entonces con núcleos, ¿ok? Tenemos núcleo dorsolateral,
Este núcleo se va a conectar recíprocamente, es decir, que recibe aferencia y eferencia con la vía 39 y 40. Estas deben de acordarse que son áreas 39 y 40 en la parte inferior del lóbulo parietal, ¿ok? Su lóbulo parietal, parte inferior, área 39 y área 40. ¿Ok? Se conecta también con áreas correspondientes a la circunvolución del cíngulo. El cíngulo eh, me parece que sí se lo mencioné cuando vimos este cerebro, no sé si lo vio Diana, esa parte no recuerdo, pero cíngulo es sistema límbico, ¿ok? Sistema límbico, de nuevo, emociones, ¿sí? Lo mismo. Se repite una y otra vez, ¿ok? Va a estar relacionado con el aprendizaje, ¿ok? Relacionado con el aprendizaje y con conductas emocionales, alimenticias, sexo, entre otras, ¿ok? Seguimos, núcleo posterolateral. Núcleo posterolateral. En este caso va a recibir aferencias del grupo nuclear ventral posterior, ¿ok? Acá se puede ver. Recibe también del área 5 y recíprocamente del área 5 y área 7, ¿ok? Área 5 y área 7, que son somatosensitivas secundarias, ¿ok? Este va a ser un núcleo de integración de la sensibilidad somática y trabaja en paralelo con el núcleo ventral posterior, ¿ok? Por eso es que recibe información de este núcleo, porque van a trabajar juntos. Por último, vamos a tener en este lado al pulvinar. El pulvinar, recuerden, el más grande de todos, el más posterior, va a tener relaciones recíprocas con el núcleo, perdón, con el lóbulo parietal, el occipital y el temporal, ¿sí? Señalado en esta imagen. También con el área 3940, ¿ok? 3940, y va a tener referencias con el área 17, 18 y 19. Área 17, 18 y 19 estamos viendo acá occipital, ¿ok? Occipital. El núcleo ventral posterior y el núcleo pulvinar van a funcionar como uno solo y van a recibir aferencias desde los colículos superiores, ¿ok? Colículos superiores. Les acabo de mencionar occipital. Entonces ya saben que tiene que estar relacionado con la visión, ¿verdad? Entonces, relacionado con reflejos visuales. Reciben información extra lemniscal de estos puntos y va a llevar la información hacia el lóbulo occipital, ¿ok? Solamente con las relaciones que estoy diciendo, que les estoy comentando, ya pueden ir de cierta forma descartando en su examen preguntas, relacionándolo de cierta forma, ¿ok? Ya saben que el lóbulo occipital tiene que ver con la visión, entonces si recibe información o si lleva información a este lóbulo, va a tener que ver con algo de la visión, ¿sí? Entonces, es una vía visual extrageniculada que está relacionada con llamar la atención de objetos de interés en el campo visual sin necesidad de una percepción visual consciente, ¿ok? Cuando, fácil, yo ahorita, por ejemplo, estoy dando la asesoría, ¿no? Mi perrito pasa, yo inconscientemente voy a voltear a ver a mi perrito, ¿sí? A eso se refiere. Atención de objetos de interés, ¿ok? Los polículos tienen que ver con los reflejos visuales, pero no con la percepción consciente de lo que estamos viendo, ¿sí? Es lo que se acaba de mencionar. Estos son los polículos, ¿ok? Acabamos entonces ahí con el grupo 4, seguimos con el grupo 5. El grupo nuclear intralaminar. Igual acá lo que más le tienen que tomar la atención es al 4, ¿sí? El 4 es siempre el más preguntado, pero obviamente una idea de todo avance, ¿ok? Pero el 4 es el más importante en este caso. Número 5, grupo nuclear intralaminar, recibe aferencias desde la formación reticular, ¿ok? FR, acá, formación reticular, el núcleo basal de Meynert, tracto espinotalámico, tracto trigeminotalámico, y va a tener referencias en múltiples regiones cerebrales y con el estriado también, ¿ok? Papel principal en la estimulación específica de la corteza cerebral para las fibras del sistema activador reticular ascendente y otras vías sensitivas ascendentes, rápida respuesta motora refleja también, ¿ok? 6 geniculados, habíamos dicho que son dos.
el geniculado medial y el geniculado lateral. El medial va a servir para la audición y el lateral para la visión. ¿Ok? Entonces, eso. Ok, el primero de ellos, el medial, recibe aferencias auditivas, se proyecta hacia el área auditiva primaria. ¿Dónde se ubicaba el área auditiva primaria? Lóbulo auditivo, ¿cuál es? ¿Qué me responde? Al que me responda le paso un examen final. 41. Ahí está, ahí está. Ya, me escribes para pasarte, ya, porque no me sale tu nombre, perdóname. Me escribes y te lo paso. Está bien, gracias. Ya, así les voy a atender, ya. ¿Qué estaba ya? Auditiva primaria. Y la segunda tiene aferencias visuales y se proyecta a las áreas visuales primarias. ¿Ok? Entonces ya saben. Medial, geniculado medial, audición, geniculado lateral, visión. ¿Ok? Áreas de Brodmann importantísimo. Para toda su vida apréndanselo. ¿Ok? En fisiopato van a tener un tal doctor Villanes que les va a preguntar esto. Entonces, apréndanlo. Grupo nuclear reticular. ¿Ok? Eh, Están enterados de todo tipo de actividades. Los núcleos talámicos específicos van a recibir axones de la mayoría de núcleos talámicos. ¿Ok? Una integración de la información del tálamo. ¿Ok? Son GABAérgicas. ¿Ok? GABAérgicas. Si son GABA, son inhibitorias. Como les dije, las tres más importantes que tienen que saberse: dopa, GABA, glutamato. Ok, dopamina que tiene dos receptores, recuerden de uno de dos, depende de cuál se estimule, va a ser inhibidor o excitador. Ok, GABA va a ser inhibidor, glutamato va a ser excitador. Para toda su vida les va a servir eso. Ok, para fármaco, para todo les va a servir. Ok, controlan directa o indirectamente a la neurona talámica que originó la información, de tal manera que puede modular su función. Ok. Funciones del grupo nuclear reticular: procesamiento de la información, técnica específica, regulación, control y modulación de esta información. Como se dice al principio, este grupo nuclear recibe información de los demás grupos talámicos. Al recibir información la procesa, ¿ok? La procesa, la controla, la modula. ¿Sí? Listo. Hasta ahí. ¿Se entendió? No es pesado esto. Lo importante que se sepan cuáles son, ¿ok? Que los nombrecitos estos de todos los grupos, qué núcleos pertenecen a cada grupo y la función, ¿ok? La función que no es tan difícil. Aferencias, eferencias, no sé qué tanto les pregunté, no recuerdo, pero bueno, igual, si saben aferencia, eferencia, se pueden saber la función, entonces van asociando, ¿ok? Repasen áreas de Brodmann. Y esto me avisan si quieren que les explique de repente en la siguiente clase o no sé, porque creo que no está en la teoría. Ya por ahí me han dicho que no está. Así que ya. Eso sería todo conmigo. Cualquier duda, igual me preguntan. Y bueno, le doy el paso a Diana. Hola chicos, buenas noches. Em, el tema de hoy era un poquito larguito, pero ya falta poco, la verdad. Ahora solo faltaría ver la parte de hipotálamo, me parece, que es bien corta, ¿no? Entonces, voy a empezar a grabar. Denme un minuto, por favor.